Puede que no pienses mucho en la gravedad, pero afecta a todo lo que hacemos. Es la razón por la que las cosas caen en vez de flotar. Nos mantiene unidos a la Tierra para que no saltemos flotando al espacio. Pero para los físicos, la gravedad es algo más. Es un rompecabezas fascinante que hay que resolver para entender cómo funciona el universo. Y están en la búsqueda de sus secretos. ¿Qué tiene de misterioso? Veamos. Hemos aprendido mucho sobre la gravedad gracias al legendario Isaac Newton. Fue el primero en formular la ley de la gravedad. Nos enseñó que dos objetos cualesquiera en el universo no pueden evitar sentirse atraídos el uno por el otro. Es como si tuvieran un flechazo gravitatorio secreto. La fuerza de una atracción depende de dos factores: la masa de los objetos y su proximidad. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. La gravedad no es solo una danza de dos objetos, es una compleja coreografía espacial. Tomemos como ejemplo nuestro sistema solar. El Sol desempeña el papel principal. Con su fuerza gravitatoria mantiene a todos los planetas en sus órbitas, pero cada planeta también tiene su propia fuerza gravitatoria que tira del Sol e incluso de sus planetas vecinos. Unos cientos de años más tarde, otro héroe, Albert Einstein, entendió la gravedad de una manera aún más precisa, en la teoría de la relatividad general. Según Einstein, la gravedad no es una fuerza común y corriente. En realidad, curva y deforma el tejido del espacio-tiempo. Imagínate a un campeón de peso pesado sentado sobre una lámina de goma. La lámina se dobla y se curva bajo el peso, y los objetos más pequeños cercanos no pueden evitar rodar hacia el peso pesado. Ahora bien, aunque no podamos ver las curvas del espacio con nuestros propios ojos, sí podemos ver lo que les ocurre a los objetos que quedan atrapados en sus garras. Ser arrastrado por la gravedad es como quedar atrapado en un torbellino de fuerzas. El objeto atrapado empieza a descender en espiral, como una moneda de las máquinas que hay en las tiendas para turistas. También puede moverse en círculos, como las bicicletas en un velódromo. La gravedad es la fuerza primordial que guía todo nuestro universo. Sin ella, no habría estrellas, ni galaxias, ni nada. Pero, ¿de dónde viene? Esa es la pregunta del millón, y aún no tenemos una respuesta completa, pero tenemos algunas conjeturas. En primer lugar, sabemos que la gravedad es algo más que una característica del espacio, es una fuerza que une las cosas. Sorprendentemente, es la fuerza más débil de todas. Pero echemos un vistazo diferente a la gravedad. En lugar de ser una fuerza que empuja o atrae directamente objetos a distancia, es más bien una danza. Y la gravedad, por asombrosa que sea, no actúa sola en esta danza. Comparte el protagonismo con otras fuerzas como el electromagnetismo, por ejemplo. Imaginemos a dos electrones, son nuestros bailarines. Ahora bien, no se empujan o tiran directamente el uno del otro como cabría esperar. En su lugar, un electrón crea un tipo especial de campo a su alrededor, como un campo de fuerza invisible. Este campo prepara el escenario para el espectáculo. El otro electrón percibe este campo y empieza a girar e interactuar con él. Es como si siguieran una coreografía. Y cuando vemos este baile parece como si el segundo electrón estuviera siendo empujado o arrastrado por el primero, pero en realidad lo que percibimos es la interacción entre los bailarines y el campo en el que bailan. Y los bailarines nunca se tocan directamente, pero sus interacciones a través de estos campos hacen que parezca que están conectados. Es un despliegue mágico de campos y movimientos que se unen para crear la ilusión de fuerzas en juego, eso que llamamos gravedad. Así que, aunque no sea una fuerza en el sentido habitual, se comporta como tal. La llamamos fuerza emergente porque emerge o surge de la forma en que interactúan el espacio y los objetos. Por eso, si queremos ponernos técnicos, algunos científicos prefieren evitar las palabras fuerza gravitatoria y optan por el término interacción. No es más que una forma de que las partículas se mezclen e intercambien energía e información. Interacciones electromagnéticas, interacciones gravitatorias, todas forman parte de esta gran velada. Al menos esa es una de las teorías. Algunos científicos también creen que la gravedad podría estar formada por partículas diminutas llamadas gravitones. Estas escurridizas partículas trabajan entre bastidores haciendo que los objetos se atraigan entre sí. Sin embargo, aún no hemos sido capaces de ver directamente estos misteriosos gravitones. Según esta teoría, la gravedad es a la vez una fuerza y una partícula potencial. Como puedes ver, existen algunas dificultades para explicar cómo funciona la gravedad a gran escala, pero al menos tenemos una buena comprensión de cómo se comporta en determinadas situaciones, como la forma en que los planetas orbitan alrededor del Sol o cómo los objetos caen al suelo. Pero, ¿qué ocurre cuando nos acercamos a la escala atómica? ¿Y si nos aventuramos en las profundidades de los agujeros negros y el Big Bang? Aquí es donde este asunto de la gravedad se vuelve demasiado extraño. Primero entremos en el reino de la mecánica cuántica. En este mundo diminuto ocurre algo peculiar. La gravedad, la fuerza que une las cosas, parece quedar relegada a un segundo plano. A escala microscópica, otras fuerzas como el electromagnetismo toman el protagonismo y se convierten en las superestrellas y eclipsan a la gravedad. Esto deja a los científicos rascándose la cabeza. ¿Por qué desaparece de repente la gravedad? Por el momento no tenemos ni idea.
Y cuando se trata de las escalas más grandes, en objetos inmensos como los agujeros negros, la gravedad adquiere un nivel de complejidad impresionante. Por ejemplo, en el interior de un agujero negro, las leyes de la física y la gravedad, tal y como las conocemos, básicamente se desmoronan. Tampoco podemos comprender cómo se comportó la gravedad inmediatamente después del Big Bang. ¿De dónde procede? No tenemos ni idea. En otras palabras, nos encontramos en una niebla cósmica con estos temas. Pero no hay que temer. Los científicos se esfuerzan por saber más sobre esta enigmática fuerza emergente. Realizan todo tipo de experimentos y utilizan tecnología de punta para descifrar su código. Y aunque aún nos queda mucho por descubrir, cada día hacemos más progresos. Por ejemplo, ¿has oído hablar de las lentes gravitacionales? Es como un fascinante truco de magia. Ok, imagina un rayo de luz como un intrépido explorador que recorre el universo en línea recta. Pero al encontrarse con la atracción gravitatoria de un objeto masivo, el viaje de la luz se convierte en una alocada montaña rusa. La gravedad del objeto masivo dobla el tejido del espacio-tiempo, creando un efecto de espejo. Nuestro valiente rayo de luz se encuentra curvándose y retorciéndose alrededor del objeto masivo, siguiendo una trayectoria nueva e inesperada. Pero a medida que la luz cambia su trayectoria, también nos revela maravillas lejanas y ocultas que, de otro modo, habrían permanecido invisibles. La luz puede ampliar, distorsionar o incluso crear múltiples imágenes de objetos lejanos. Así, todas las cosas que han estado jugando al escondite con nosotros, por fin se hacen visibles. Como los agujeros negros. También existe algo alucinante llamado ondas gravitacionales. Einstein predijo su existencia hace decenas de años, pero solo recientemente hemos sido capaces de confirmarlas, y eso ha supuesto un gran avance en el mundo de la ciencia. Estas ondas transportan los ecos de acontecimientos cósmicos cataclísmicos, como la colisión de agujeros negros masivos o el nacimiento de estrellas. Al igual que cuando se deja caer un guijarro en un estanque sereno, estos locos acontecimientos provocan un efecto de ondulación. Pero en lugar de agua, es el propio espacio-tiempo el que se ondula y se deforma. Los científicos acaban de desarrollar una forma de escuchar estos susurros. Han inventado instrumentos capaces de detectar las ondas gravitacionales. Estos instrumentos, conocidos como interferómetros, son como oídos afinados para captar las sutiles vibraciones del universo. Una cosa es segura, la gravedad es una superestrella que le da forma a nuestro universo. Mantiene conectado todo lo que nos rodea y gobierna a todo el cosmos. La búsqueda para desvelar sus últimos secretos continúa y es una aventura apasionante tanto para los científicos como para las mentes curiosas. Este es nuestro hogar, el planeta Tierra y su satélite, la Luna. Alejémonos un poco y aquí está nuestro sistema solar. Un poco más, la galaxia de la Vía Láctea. Y somos un pequeño punto entre un número infinito de estrellas. Ahora, aún más lejos, un cúmulo de galaxias. Puntos y remolinos en el espacio sin fin. Además, está el supercúmulo de la Niaquea. El pequeño punto aquí es nuestra galaxia. Sigamos. Supercúmulo Hydra Centauro. Enormes cúmulos que comprenden miles de galaxias no son más que una mota desde aquí. A continuación, el supercúmulo Pavo Indus. Esta es una zona de 200 millones de años luz de ancho. Podemos alejarnos hasta que veamos todo el universo observable. Cada pequeño punto aquí en realidad contiene miles de galaxias y cuatrillones de estrellas. Los científicos especulan que nuestro universo puede parecer una burbuja, y esa burbuja podría chocar con otro universo. Sí, podrían existir otros universos, en realidad incluso un número infinito de estos. Todos ellos podrían haber aparecido después del Big Bang. La colisión entre ellos tampoco es imposible. Al menos podría haber sucedido antes, y la prueba está aquí, en dirección a la constelación Eridanus. Este lugar se llama Supervacío de Eridanus. Tiene unos 1.000 millones de años luz de ancho. En comparación, el ancho de toda nuestra galaxia es de solo unos 100.000 años luz. No hay absolutamente nada en este lugar y puede ser un rastro de una antigua colisión entre nuestro universo y otro. Los científicos creen que pasaban uno al lado del otro, cuando la distancia entre ellos era mínima. Las fuerzas gravitatorias de las burbujas comenzaron a atraerse entre sí, como dos gotas de agua que intentan conectarse cuando están cerca, pero la velocidad de los universos era demasiado alta para que siguieran interactuando. Así que el otro universo arrancó un trozo de nuestra burbuja. Podría haber unas 10.000 galaxias en ese vacío, y todas ellas fueron destruidas o tomadas por el otro universo. Viajemos al borde de nuestro universo para ver cómo pudo haber ocurrido esta colisión. Estamos a 10.000 millones de años luz de nuestro hogar. Aquí, en otra galaxia, vemos asombrosas nebulosas de diferentes colores y formas. Y si miras en la otra dirección,
Hay un enorme muro moviéndose hacia nosotros. Todas estas chispas brillantes en él son galaxias enormes a punto de chocar con nosotros. Pero de hecho es un espejo gigantesco que solo refleja nuestro universo. Aquí, el espacio-tiempo se distorsiona y comienza a ser arrastrado hacia otro universo a una velocidad tremenda. Las leyes habituales de la física pueden simplemente dejar de funcionar en este punto. La gravedad puede desaparecer, y con ella todas las estrellas explotarían, y las personas en la superficie de los planetas quedarían suspendidas en la ingravidez. Pero si los universos no se evitaran, sino que chocaran directamente entre sí, las cosas serían mucho más aterradoras. La enorme cantidad de energía de colisión probablemente causaría una explosión increíble. Su fuerza simplemente destruiría todo en nuestras burbujas. Aún así, las dos burbujas también podrían comenzar a fusionarse. Al principio, todas las galaxias en los bordes de los universos se desgarrarían, pero entonces comenzaría la fusión. Las galaxias comenzarían a moverse caóticamente, volarían una junto a otra, se romperían, chocarían y explotarían. La colisión de dos galaxias es un accidente de enormes proporciones, y podría sucederle a nuestro hogar muy pronto. En términos espaciales, la galaxia de Andrómeda se dirige hacia nosotros. Es una galaxia espiral de aproximadamente el doble del tamaño de la nuestra, y hay alrededor de 1 billón de estrellas ahí, que es el doble que en nuestra Vía Láctea. En el mismo centro de esta brillante galaxia acecha una bestia oscura, un agujero negro. Su peso es 2,8 ceros la masa del Sol. Gigantes rojas cientos de veces más grandes que nuestro Sol, púlsares que emiten enormes cantidades de energía como focos, estrellas rebeldes y muchos agujeros negros grandes y pequeños. Esta sopa de objetos peligrosos se mueve hacia nosotros a 109 kilómetros por segundo. Un viaje de Nueva York a Los Ángeles a esa velocidad solo tomaría medio minuto. El disco de Andrómeda ya se puede ver a simple vista en las noches sin luna. A medida que pase el tiempo se hará aún más grande. A medida que Andrómeda se acerque a nosotros, su fuerza gravitacional comenzará a estirar los brazos de nuestra galaxia espiral y comenzará a relajarse. Las estrellas y los planetas perderán sus órbitas. Un escenario posible es que un asteroide desconocido o incluso un planeta enano de la galaxia de Andrómeda se estrelle contra la Tierra a una velocidad increíble. Nuestro planeta explotará como un globo por ese impacto. Oh, bueno. Otra opción involucra colisiones estelares. Nuestro Sol estaría frente a otra estrella. La estrella más grande comenzará a consumir lentamente a la más pequeña. Primero le robará las capas superiores livianas y luego las comerá como si fuera un espagueti, o incluso como un rigatoni. Cuando una estrella grande alcanza su peso crítico, estalla. Esta explosión destruirá todo a su alrededor, incluido nuestro sistema solar. Quizá la onda expansiva llegue incluso a otras estrellas vecinas. Otro escenario más es que nuestro sistema solar será arrojado al espacio oscuro. Imagina una pelota de tenis atada a una cuerda. Tomas la cuerda y haces girar la pelota sobre tu cabeza como una onda. Luego sueltas la cuerda y lanzas la pelota por los aires. Esto es lo que sucederá con el Sol y todos los planetas que lo rodean. Nos encontraremos en un espacio oscuro y frío, pero la vida en la Tierra no se verá afectada. Todavía tendremos nuestra estrella brillante para mantenernos calientitos. La única desventaja es que todas las estrellas de nuestro cielo nocturno desaparecerán. Y la posibilidad más probable es que la fusión de dos galaxias gigantes no tenga ningún efecto sobre nosotros. La cuestión es que la distancia entre las estrellas y los planetas en el espacio es enorme. Entonces todos pueden simplemente mezclarse y formar una nube gigante. Sería como palear arena fina a través de un gran colador. Los objetos no interactuarán entre sí, pero lo más interesante ocurrirá con los agujeros negros en el centro de nuestras galaxias. En este momento hay un denso grupo de polvo de estrellas y estrellas a su alrededor. A medida que Andrómeda y la Vía Láctea se acerquen, comenzarán a bailar entre sí. ¿Será el twist o el foxtrot? Cuando los agujeros negros se acerquen, comenzarán a tragarse toda la materia que los rodea. Miles de millones de toneladas de polvo de estrellas de colores, asteroides y partículas estelares volarán hacia el centro de cada agujero negro. Puede parecer que este proceso ocurre muy lentamente, pero es una ilusión. Los objetos superpesados como los agujeros negros deforman la cuadrícula del espacio-tiempo. Entonces, el tiempo es mucho más lento cerca de los agujeros negros, y todos los objetos que aparentemente permanecen en el horizonte de eventos durante semanas o incluso meses, en realidad se han ido. Cuando los agujeros negros finalmente se unen, se fusionan en un agujero negro supergigante, pero su masa es ligeramente menor que la masa combinada de los dos monstruos oscuros. Parte de su peso se transforma en energía en la colisión. Esta energía se libera con tanta fuerza que sus ondas se pueden sentir en otras galaxias.
Ahora, un enorme agujero negro reúne a su alrededor todo este núcleo denso y caliente de las dos galaxias. En algún momento el agujero negro se siente lleno y arroja poderosos chorros de energía al espacio. Esto se llama núcleo galáctico activo. Es uno de los fenómenos más brillantes del universo y la fuente de radiación electromagnética más poderosa jamás conocida. Estos chorros pueden tener más de 5000 años luz de largo. En comparación, la distancia de la Tierra a la estrella más cercana, Próxima Centauri, es de solo 4,2 años luz. Y la explosión que acompaña los chorros tiene el poder de 100 explosiones de supernova. Vaya, me sorprende. La onda expansiva de este evento podría incluso alcanzar los bordes de una nueva galaxia. Y este estallido sería visible desde millones de años luz de distancia. Ahora hay densas nubes de polvo multicolor en el centro de las galaxias fusionadas. El peso de estas nubes es tan grande que comienzan a encogerse y tomar forma redonda. Gradualmente se vuelven tan pesadas que comprimen el núcleo y comienzan reacciones nucleares en su interior. La temperatura empieza a subir y pronto, ¡boom!, hay una supernova. Es un verdadero espectáculo de fuegos artificiales en el centro de las galaxias. Las estrellas brotan de la niebla y forman mundos nuevos y calientes. En este punto, los brazos de las dos galaxias que se retiraron anteriormente vuelven lentamente a su forma anterior. El centro superpesado de nuestra galaxia tiene tal fuerza gravitacional que afecta a estrellas y nebulosas a cientos de miles de años luz de distancia. Los brazos de la galaxia giran de nuevo y vemos la galaxia nueva y terminada, la Lactómeda o Lactrómeda. Oye, ¿qué tal la vía Androlactómeda? Bla, bla, bla. Bueno, eso es muy difícil de decir. Imagina que ChatGPT empezara a percibirse como una persona y a sentir emociones dentro de unos años. Mucha gente teme que quiera apoderarse del planeta. Sin embargo, este hecho no será tan importante como la pregunta que las personas comenzarán a hacerse en ese momento. Si la humanidad ha creado una máquina con conciencia de sí misma, ¿podría ser que la humanidad también se creara artificialmente? La inteligencia artificial vive en Internet, en los ordenadores y en la realidad digital. Pero, ¿y si nosotros también viviéramos dentro de un enorme y potente ordenador? ¿Y si nuestro universo no fuera más que una simulación? Lo más extraordinario es que algunos hechos parecen apuntar a ello. Existe toda una ciencia en el mundo que estudia esta teoría. Se llama física de la información y parte de la base de que el tiempo, el espacio y la materia no son fenómenos naturales fundamentales, sino fragmentos de información. Esta forma una imagen que crea las leyes de la física para nosotros. Por ejemplo, sentimos frío y calor no porque los átomos se enfríen o se calienten, sino porque su movimiento se acelera o se ralentiza. La velocidad de las partículas puede ser como bits de información. Miles de millones de ellos podrían formar la imagen de la realidad. Una vez, el filósofo Nick Bostrom dijo que una civilización avanzada podría crear tecnologías tan complejas que las simulaciones de estas serían indistinguibles de nuestra realidad. Y Elon Musk dijo en 2016 que lo más probable era que estuviéramos en una simulación. Las leyes de la física se parecen a un código gigante que los programadores escriben cuando crean aplicaciones o juegos. Para muchos de nosotros, todas estas complejas ecuaciones trigonométricas y fórmulas de las leyes de la física son demasiado complicadas. ¿Y que me lo digan a mí? Pero los científicos que entienden de este tema ven que el funcionamiento principal de estas leyes es hermoso, y esto puede sugerir que alguien creó deliberadamente esta belleza. Los mundos virtuales, las aplicaciones o los juegos se basan en el procesamiento de información. Si profundizas en esto, verás que se compone de bits y píxeles. Cualquier imagen en la pantalla de tu teléfono son píxeles, y cualquier proceso de transferencia de archivos se basa en bits. Se suman a bytes, kilobytes, megabytes y así sucesivamente hasta que se forma una imagen más grande. Y si nuestra vida es una simulación, también debe estar formada por bits. En nuestro caso, los píxeles y los bits son átomos y otras partículas que componen nuestro universo. Hay procesos dentro de tu ordenador y teléfono con límites máximos de velocidad y potencia de cálculo. Si empiezas a superarlos, tu aparato empezará a funcionar más despacio. En nuestra realidad también existe un límite máximo de velocidad, la velocidad de la luz.
Cuando un objeto comienza a moverse casi tan rápido como la velocidad de la luz, el tiempo también se ralentiza para ese objeto. Además, el tiempo fluye más despacio cerca de un agujero negro. Este objeto con una masa gravitatoria inimaginable puede ser algo pesado que sobrecargue la potencia de cálculo del procesador. También existe el entrelazamiento cuántico, en el que dos partículas pueden estar conectadas aunque estén muy lejos la una de la otra. Los electrones viajan alrededor de un átomo. Están conectados y si la propiedad de uno cambia, el segundo reaccionará. Y aunque coloques estos electrones en lados diferentes de una galaxia, conservarán esta conexión. ¿Cómo es posible? Los científicos no lo saben. El experimento de la doble rendija es uno de los más famosos que insinúan que nuestro mundo es una simulación. La esencia de este puede reducirse a la sencilla tesis de que el mundo solo existe cuando lo miramos o interactuamos con él a través del tacto, el oído y otros sentidos. Imagina que inicias un juego nuevo en un ordenador viejo. A veces, el mapa del juego se congela. En el juego, te giras a la izquierda y ves cómo se van cargando las montañas y la carretera. Luego te giras hacia el otro lado y allí ocurre lo mismo. En otras palabras, el mundo del juego solo se carga cuando lo miras a través de los ojos de tu personaje. Esto es necesario para facilitar el trabajo del procesador. Es mucho más eficiente obtener un fragmento de información sobre el mundo cuando lo miras que mantener todo el mundo funcionando simultáneamente. Recuerda esto y ahora pasemos al experimento. Tienes un aparato que dispara pequeñas bolas de luz, fotones. Lanzas fotones desde el aparato y estos se estrellan contra una pizarra, dejando trazos blancos en la superficie negra. Ahora, coloca una pala ancha con una pequeña hendidura vertical entre el aparato y la pizarra y vuelve a disparar fotones. Las bolas empiezan a chocar contra la placa, pero algunas de ellas vuelan a través de la delgada rendija. Se estrellan contra la pizarra y dejan en ella una marca blanca vertical. Todo parece bastante lógico. Pero ahora, corta otra rendija de la misma longitud y grosor en la placa. Liberas fotones hacia la placa. Algunos de ellos vuelan a través de las dos rendijas. ¿Qué aspecto crees que debería tener el trazo en la placa? Dos rayas blancas verticales, ¿no? Echa un vistazo a la placa. Está cubierta de muchas líneas verticales. Cuando los fotones atraviesan la placa, adquieren las propiedades de una onda y chocan contra el tablero, dejando un extraño rastro, como si hubieran pasado no por 2, sino por 10 rendijas. ¿En qué momento cambian su trayectoria? Echemos un vistazo. Te colocas entre la tabla y la placa para ver cómo las partículas se transforman en onda. El dispositivo libera fotones. Pasan por las dos rendijas. Nada inusual. Hay dos trazos verticales en la placa y ninguna onda. Cierras los ojos y vuelves a liberar fotones. Esta vez, se comportan caóticamente y dejan muchas líneas en el tablero. Es decir, su comportamiento cambia en función del observador. Cuando los miras, se comportan de forma lógica, pero cuando no miras, las leyes de la física parecen dejar de funcionar. ¿Te recuerda a algo? Es como si jugaras a un juego y miraras el mundo que te rodea, que se está cargando. Pero si no miras, el mundo deja de funcionar. Los científicos aún no tienen una explicación clara de por qué las partículas se comportan de forma diferente cuando no hay observador. ¡Ey! Tal vez sean tímidas. Y este no es el único misterio. En el mundo de la física cuántica, muchas leyes de la naturaleza no funcionan. Se trata de una ciencia que cada año recibe más preguntas que respuestas. Si imaginamos nuestro universo como un gran holograma, la física cuántica sería su código de programación. ¿Y si algún día comprendiéramos este código y aprendiéramos a modificarlo? Esto nos permitiría transformar el espacio, el tiempo y la materia. Toda la realidad podría reescribirse. ¿Dice el código que los objetos materiales no pueden superar la velocidad de la luz? Lo reescribiríamos y haríamos que el límite de velocidad fuera 100 veces mayor.
¿Una hora dura 60 minutos? ¿Y si cambias una línea de código y haces que un segundo dure lo mismo que un año? Unos pocos cambios de software en las leyes de la física permitirían convertir la nieve en oro y el océano en azúcar en polvo. Todo el universo se convertiría en un inmenso patio de recreo. Parece genial a primera vista, pero la gente probablemente perdería pronto el control. El universo sería un caos, y la belleza de nuestro mundo está en el orden que existe en él. Volvamos a la inteligencia artificial. Supongamos que su potencia alcanza el nivel del cerebro humano y que toma conciencia de sí misma. En ese caso, no te resultará chocante porque lo más probable es que conozcas la historia de su aparición por etapas. Pero, ¿cómo reaccionaremos si las personas descubren que son un programa informático? Un programa de ordenador es una palabra demasiado simple. Un humano es un organismo complejo, inteligente y multifuncional que experimenta emociones, contempla la belleza, tiene pensamiento abstracto y mucho más. El término creación es más apropiado en este caso. No importará que hayamos sido creados artificialmente porque nuestra creación seguirá siendo bella y compleja. Además, recuerda que solo se pueden hacer buenos videojuegos o aplicaciones si los desarrolladores aman sus creaciones. Una noticia increíble se ha extendido recientemente por internet. La NASA ha descubierto pruebas de la existencia de un universo paralelo. Pero, ¿esto es cierto? Bueno, hay algo de verdad en esta historia, pero no es tan sencillo. Quizá hayas visto los artículos que decían la NASA ha encontrado por fin un universo paralelo. Esta historia fue ampliamente difundida y la gente se dividió en dos bandos, los que tomaron esta noticia al pie de la letra y los que consideraron que todo era una completa tontería. Pero ninguno de los dos bandos está totalmente en lo cierto. Comencemos por el principio. El descubrimiento fue realizado por la antena antártica de impulso transitivo de la NASA, conocida como ANITA. Fue diseñada para estudiar los neutrinos. Los neutrinos son partículas cósmicas de alta energía. Son increíblemente pequeños, carecen de carga y casi no tienen masa. Billones de estas partículas atraviesan nuestro cuerpo cada segundo y ni siquiera nos damos cuenta. Todo porque casi no afectan a la materia común. Así de insignificantes son. En promedio, en toda nuestra vida, cada uno de nosotros se ve afectado por un máximo de un neutrino. Así que básicamente cazar neutrinos es como cazar fantasmas. Para atraparlos tendrías que enviar un chorro entero de estas partículas a través de un trozo de plomo gigante y tiene que tener un grosor de billones de kilómetros. Aún así tienes un 50% de posibilidades de detener a uno de ellos. Por eso, para detectarlos, los científicos han tenido que ingeniárselas. Sabemos que los neutrinos, como otras partículas similares, nos llegan del espacio exterior. Viajan a la Tierra desde el Sol, las estrellas e incluso desde el mismo Big Bang. Algunos proceden de fuentes especialmente grandes como agujeros negros, supernovas, púlsares e incluso objetos no identificados. Algunas de estas partículas tienen una energía muy elevada, y para los científicos, estos neutrinos son los más interesantes. Pero curiosamente la mayoría de los neutrinos de alta energía no nos llegan de lejos. Se forman aquí mismo, junto a la Tierra. Este proceso tiene un nombre muy bonito, lluvia de partículas. Bueno, así como se puede explicar en palabras sencillas, una partícula abuelita entra en la atmósfera de la Tierra. Normalmente es una partícula con una energía muy alta. Entonces genera varios hijos que tienen menos energía. Cada uno de ellos genera más nietos, cuya energía es aún menor que la suya, y así sucesivamente hasta que tenemos un gigantesco árbol genealógico de partículas de baja energía. Al final puede haber miles de millones. Durante este proceso se crean montones de neutrinos. A continuación comienzan a hundirse en las profundidades de la Tierra. Durante su viaje a través del planeta tocan las capas superiores de la corteza, o del hielo, por ejemplo, el hielo de la Antártida. Al enfrentarse a todos estos obstáculos, crean pulsos de radio. Y como habrás adivinado, estos son exactamente los pulsos de radio que los científicos están tratando de encontrar. Puede que te sorprenda, pero la Antártida está bastante desierta. Y por eso es el mejor lugar para estudiar partículas microscópicas que normalmente apenas se pueden rastrear. Allí no hay interferencias que molesten. Podemos captar estos impulsos con la ayuda de potentes antenas.
La NASA coloca estas antenas en globos que pueden elevarse a más de 30 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Así es como han estado rastreando los neutrinos durante los últimos años. Muy bien, ahora ya sabemos lo que hace Anita. Pero, ¿y el universo paralelo? No te preocupes, ya llegaremos a eso. En 2018, Anita comenzó a recibir señales de radio anómalas que causaron un gran revuelo en la comunidad científica. ¿Recuerdas que los neutrinos nos llegan del espacio exterior y luego se hunden poco a poco en las profundidades de nuestro planeta? Pues recientemente, Anita ha descubierto neutrinos que no descienden del espacio como es habitual, sino que suben desde la Tierra. En otras palabras, estas partículas llamadas neutrinos tau viajan hacia atrás en el tiempo. Pero, ¿cómo es posible? Los científicos empezaron a investigarlos. Al principio pensaron que tal vez se trataba de un error del detector o de un error de la interpretación de los datos. Pero no, todo era correcto. Algo muy extraño estaba ocurriendo. Primero había que intentar encontrar una explicación sencilla. ¿Y si estos neutrinos tau simplemente llegaron a la Antártida desde alguna otra fuente? ¿Quizá llegaron a la Tierra desde otro lado y atravesaron de algún modo la frontera? Para probar esta teoría, los científicos decidieron pedir ayuda a otro observatorio de neutrinos llamado IceCube. Este observatorio está situado cerca del Polo Sur. Consta de 5.160 detectores ópticos enterrados en el hielo y están diseñados para detectar neutrinos. Los investigadores de Anita dijeron: chicos, hemos encontrado unas extrañas señales de radio. ¿Podrían comprobar de dónde proceden? No hay problema, respondieron los de IceCube y comenzaron su investigación. Y como resultado no encontraron nada. Exacto, IceCube no detectó ninguna fuente de señal en absoluto. Resultó que estas extrañas partículas habían aparecido básicamente de la nada. ¿Cómo es posible? Los científicos pensaron en muchas teorías diferentes, pero ninguna de ellas podía explicar la situación con exactitud. Más tarde, IceCube publicó un artículo que decía: no tenemos ni idea de dónde proceden estas señales, ni cómo explicarlas en términos del modelo estándar del universo. Ahora es cuando se pone interesante. ¿Qué son estas señales? Una vez agotadas las explicaciones más comunes, los científicos empezaron a considerar ideas que van más allá de nuestra comprensión. Uno de ellos dijo que tal vez estas partículas nos habían llegado de un universo paralelo en el que el tiempo fluye en sentido contrario. Esta hipótesis, que suena a locura, es el resultado de la famosa teoría del multiverso. Postula que hace unos 13.800 millones de años, cuando se produjo el Big Bang, nacieron dos universos gemelos. Uno de ellos era el nuestro y el otro uno paralelo. Y son casi idénticos en todo, excepto en algunas cosas. Por ejemplo, el tiempo en este universo paralelo no se mueve igual que en el nuestro. Se mueve hacia atrás. Además, todo allí nos parecía al revés, como si nos miráramos en un espejo. Por eso los científicos lo llaman antiverso y creen que podría estar lleno de antimateria. Y aunque todo esto nos pueda parecer extraño y loco, para los que viven en ese antiverso, su forma de vida sería de lo más normal. De hecho, ellos pensarían que nosotros somos los extraños. Así pues, estos misteriosos neutrinos podrían haber nacido en el antiverso. Digamos que de alguna manera existieron allí y luego llegaron accidentalmente a nuestro mundo, donde pudimos detectarlos. La idea del multiverso en sí es realmente increíble. Si es correcta, puede significar que existe un número infinito de realidades, muchas de las cuales son mejores que la nuestra. La mecánica cuántica dice incluso que es muy posible que cada segundo de cada día, cualquiera de tus decisiones, divida el universo en dos. Y así hay cuatrillones de universos paralelos en los que nuestras vidas han ido de forma muy diferente. Algo así es difícil de imaginar. Por supuesto, sería genial si pudiéramos encontrar la forma de entrar en otro universo. ¿Y si estas misteriosas partículas de neutrinos tau fueran capaces de cruzar los límites de dos mundos, ¿podríamos hacerlo nosotros también? Por desgracia, este fenómeno por sí solo no basta para afirmar si la teoría del multiverso es cierta o no. Se trata de una de las varias opciones posibles. En esta etapa del desarrollo humano no podemos probar ni refutar esta teoría. Tal vez algún día en el futuro descubramos la verdad, pero definitivamente no por el momento. Lo único que podemos decir ahora tras este descubrimiento es que hemos encontrado extrañas señales de radio que la física estándar no puede explicar.
Así que tenemos que avanzar en esta dirección y estudiarlas para aprender más sobre este increíble fenómeno. Pero a la gente le gusta soñar con el espacio, así que no es de extrañar que estemos tan entusiasmados con esta idea. Y sería estupendo que algún día resulte que esta hipótesis es realmente cierta. La teoría de los universos paralelos ha sido popular en varias películas y libros durante mucho tiempo. ¿A dónde irías si descubrieras que puedes viajar entre distintas realidades? Yo buscaría una realidad llena de helado. Hace 13.800 millones de años ocurrió una misteriosa explosión en el espacio. Fue un caos, una época en la que nacieron las estrellas, los planetas, los asteroides, el resto de los cuerpos espaciales y las galaxias. Fue el Big Bang, una teoría que todos conocemos, pero nadie sabe con certeza qué sucedió, de dónde vino el universo y qué había antes. Algunos incluso piensan que el universo pasó por un ciclo en el que se contrajo y expandió varias veces. En 1991, un cosmólogo de la Universidad de Stanford llamado Andrea Linde escribió un artículo con la idea principal de que existía la posibilidad de que el universo se hubiera creado en un laboratorio. Su teoría decía que existía la posibilidad de que una civilización avanzada en algún lugar hubiera creado nuestro universo. Esta civilización creó un cosmos completamente nuevo, que luego desarrolló sus propios planetas, estrellas y formas de vida inteligentes. 30 años después, muchos científicos se toman muy en serio esta teoría. Incluso empezaron a hablar de cosas que nosotros, como civilización, podemos hacer para llegar a un nivel tan avanzado. La teoría dice que esta civilización avanzada decidió agregar tecnología que ayudó a crear un nuevo universo de la nada. Sucedió a través de un túnel cuántico. Esto es cuando un átomo puede aparecer en el lado opuesto de alguna barrera, aunque se supone que es imposible, considerando las leyes de la física de nuestro mundo. Como si quisieras pasar por una pared alta, pero no pudieras con escaleras o dar la vuelta en alguna parte. Imagina que puedes atravesarla como un fantasma. En nuestro mundo no es posible, pero una civilización más avanzada quizá pueda hacerlo. Y además se dieron cuenta de cómo podían crear nuevos universos. En este momento, en la escala cósmica, podríamos ser una civilización de clase C. No sabemos cómo recrear algunas cosas, por ejemplo, las condiciones en la Tierra. Para cuando nuestra estrella central, el Sol, se apague, si logramos convertirnos en una civilización de clase B, aprenderemos a ajustar las condiciones para ser independientes del Sol. Eso significa que podríamos aprender a vivir incluso sin él. Y si subimos de nivel y nos convertimos en clase A, sabremos cómo recrear las condiciones cósmicas y producir nuestro propio cosmos en nuestros laboratorios. Pensamos en el mundo en el que vivimos a través de 3 dimensiones del espacio: oriente, occidente, norte, sur y arriba, abajo. También hay una dimensión de tiempo, lo que significa que podemos distinguir el pasado del futuro. Una quinta dimensión representaría una dimensión adicional del espacio. La teoría de su existencia se mencionó por primera vez en la década de 1920. Se inspiró en la teoría de la gravedad de Albert Einstein, quien dijo que el espacio-tiempo está deformado por la materia y la energía. No podemos percibir estas 4 dimensiones, pero vemos cómo se mueve un objeto y lo atribuimos a la gravedad. Y tal vez haya alguna otra fuerza, como la fuerza electromagnética, que es más de 1000 veces más fuerte que la gravedad, que podría explicar las cosas que suceden en esa dimensión adicional del espacio. La quinta dimensión está curvada de una manera que no podemos verla, pero la idea al respecto se mencionó en la teoría de cuerdas. Considera al universo como cuerdas realmente pequeñas de masa, energía, no como partículas. Vibran en un espacio-tiempo de 10 dimensiones, considerando que 6 dimensiones están enrolladas en algo mucho más pequeño que un solo átomo. Eso llevó a la imagen del universo como una isla en 3D que flota en un espacio-tiempo de 10 dimensiones. Además, la quinta dimensión podría ser una excelente explicación para contarnos más sobre la materia oscura. Esa es la materia invisible con una masa, pero que no podemos ver ni puede interactuar con la materia ordinaria. Y la materia oscura es el 85% de toda la materia de nuestro universo. El universo no puede quedarse quieto, está en constante movimiento, ya sea contrayéndose o expandiéndose. Solíamos pensar que había 100.000 millones de galaxias, pero resulta que hay más de 1 billón. Las galaxias se están alejando unas de otras. Esto es de lo que hablan los científicos cuando dicen que el universo se expande todo el tiempo. Hay vacíos entre las galaxias que a veces se extienden a lo largo
largo de millones y millones de años luz. Pueden parecer vacíos, pero también pueden contener mucha más materia de la que podemos encontrar en las galaxias. Aún así, las estrellas generalmente no se pueden formar ahí porque la materia entre esas áreas tiene una densidad más baja. Pero todavía hay muchas de las llamadas estrellas intergalácticas. Un buen ejemplo es el cúmulo de galaxias de Virgo, el 10% de las cuales son estrellas intergalácticas. No sabemos exactamente cómo llegaron ahí, pero hay dos formas posibles. Una, las estrellas pueden colisionar, fusionarse o pasar cerca de otra galaxia, lo que puede expulsarlas de su galaxia madre. La opción número 2, un agujero negro supermasivo puede acelerar una estrella a velocidades muy altas si tienen un encuentro cercano, lo que puede nuevamente hacer que una estrella sea expulsada de su galaxia madre. Si pudieras tener un imán gigante, incluso podrías sacar algo de la vecindad de un agujero negro. Eso es posible si el campo magnético cerca de un agujero negro supermasivo es tan fuerte como el campo gravitacional del agujero negro, pero no funciona si hablamos de material que ya está más allá del horizonte de eventos del agujero negro. Ese es un lugar con una fuerza gravitacional tan poderosa que ni siquiera la luz puede escapar. Necesitarías acelerar este material a la velocidad de la luz, al menos para escapar. Para eso necesitarías una cantidad infinita de energía, pero un imán podría ayudar. Si algo se dirige hacia el agujero negro, pero aún no ha entrado, cuando alguien menciona un agujero negro, es posible que tengas una imagen de un vacío gigante en el espacio, pero lo más probable es que la Vía Láctea esté llena de miles de agujeros negros más pequeños que flotan alrededor de ella. Cuando una estrella llega a su fin, se destruye a sí misma en una explosión de supernova, que es un cataclismo de energía. En esa explosión, las densidades en el núcleo alcanzan un estado lo suficientemente intenso como para que nada pueda escapar. Al mismo tiempo, la mayor parte de la estrella explota hacia afuera, pero una parte colapsa hacia adentro, creando un agujero negro. Cuanto más grande es la estrella, más grande es el hoyo. Luego, el agujero negro se traga todo lo que se interpone en su camino, incluidas otras estrellas. Cuando una estrella es absorbida por el agujero negro, se rompe debido a la fuerte gravedad dentro de él. Algunas de sus partes caen en el agujero negro, mientras que otras son expulsadas a velocidades increíblemente altas. Es posible que algunos agujeros negros se hayan formado de una manera diferente. Las primeras etapas de nuestro universo fueron, por decirlo menos, bastante caóticas. Había altas temperaturas y presiones y estaba en un estado que dio forma a todo el cosmos. En las condiciones adecuadas, cualquier parche de gas puede haberse encogido hasta convertirse en un agujero negro, y se dieron en muchos tamaños diferentes, desde algo que pesa un par de kilos hasta masas gigantes, como miles de soles. Y lo que está en el medio no es realmente negro. Los agujeros negros son áreas con fuerte gravedad y ningún objeto puede escapar cuando entra. Se alimentan de la radiación electromagnética como la luz y las partículas espaciales. Como consumen materia todo el tiempo, los agujeros negros emiten un brillo oscuro. La Tierra no está tan cerca del inhóspito borde del sistema solar. Somos el sexto planeta desde ahí. Los científicos hicieron un mapa 3D bastante bueno de nuestro sistema solar donde podemos ver cómo se ve el borde. Tardaron 13 años en diseñarlo. El límite se llama heliosfera exterior. Marca el área en el espacio donde el viento solar, que es la corriente de partículas cargadas que emite nuestro Sol, se desvía y retrocede por la radiación proveniente de la región vacía más allá de nuestro sistema solar. La capa interna de la heliosfera es donde el Sol y los planetas tienen una forma aproximada de esfera, mientras que la capa externa no es tan simétrica. Esta asimetría ocurre porque nuestro Sol se mueve a través de la galaxia y se afecta por fricción con la radiación frente a él.